En esta mañana te invito a que abras tus Biblias en el libro de Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Y estamos apenas a 3 semanas de la celebración de la Navidad. Y estamos en preparación. Tú te vas a fijar ya de que este edificio, los hermanos americanos, más que todos, hicieron la preparación. Digo los hermanos americanos, nosotros los hispanos íbamos a participar ese día. Queríamos participar, pero ya teníamos cierto compromiso y entonces pues no pudimos estar, pero los americanos sí participaron y arreglaron ya el templo para Navidad. ¿Por qué? Porque ya estamos en preparación y en espíritu de Navidad. Y para muchas personas este tiempo de Navidad es un poco difícil. A algunos les agrada, algunos lo disfrutan mucho, pero otros no lo disfrutan tanto. Decimos que algunas personas no lo disfrutan mucho porque desafortunadamente también para algunos el tiempo de Navidad trae algunos memorias o recuerdos no muy agradables. Más que todo si en la niñez a lo mejor Navidad no fue muy bueno. Hay algunas personas, por ejemplo, que en el tiempo de Navidad han perdido familiares. En el tiempo de Navidad han perdido quizás un trabajo, han tenido algún tipo de trauma de algún tipo. Y eso pues en algunas ocasiones dura varios años o para muchos, para muchos dura casi toda la vida ese tipo de trauma, desafortunadamente. Y entonces por eso decimos de que hay muchas personas que les cuesta un poquito de trabajo el poder manejar este tiempo de Navidad. También hay el caso de algunos, como por ejemplo el caso mío, que yo nací en un país donde la Navidad no se celebraba con regularidad, es decir, se celebraba todos los años, pero con limitaciones. Y hubieron algunos años donde había cierto control de parte del gobierno y demás para la celebración de la Navidad. Joel es tu nombre, ¿verdad? Otra vez. Joel, tú que acabas de venir inclusive de la isla, quizás tengas un poquito más de poder hablar de este tipo de experiencia, porque en Cuba no se celebra la Navidad quizás como tú has visto esta semana aquí, ¿verdad? Es muy sencillo, muy plain, decimos. Él lleva apenas una semana de haber venido de Cuba y quizás a ti te extrañe o te asombre ver algunas de las cosas que estás viendo aquí, los adornos, todo un tipo de movimiento totalmente diferente a lo que quizás tú estás acostumbrado. Decimos esto porque cada uno de nosotros tenemos diferentes costumbres o imagen en la mente de lo que es la Navidad. No es solamente el arbolito, no es solamente los arreglos. Hay personas que se acuerdan de ti solamente en la Navidad. ¿Sí o no? Y la mayoría de esos te llaman para felicitarte, pero no te van a traer regalitos. Porque si no se acuerdan de ti durante el año, no vayas a esperar que vas a tener regalitos ni nada por el estilo. Hay otras personas que sí, que aprovechan esta oportunidad. Hay personas que les gusta inclusive sentarse a hacer las tarjetitas. ¿A ti sí? Ajá, y se compran las cajitas con las tarjetas y escriben a la gente o las hacen también en la computadora y disfrutan eso. Qué bueno. Otros no son de escribir. Es un poquito difícil el que quizás se pongan a hacer una notica a alguien. ¿Se acuerdan que el año pasado nosotros tuvimos durante este tiempo algo que hicimos? ¿Quién se acuerda cómo se llamaba aquello? El intercambio, pero había algo más. El buzón de la amistad, correcto, José, buenísimo. Mira, el buzón de la amistad. En el buzón de la amistad habíamos repartido unos papelitos para coger el nombre de otra persona y durante todo el mes de diciembre uno le escribía
Este año no lo hemos hecho, no porque lo queramos desconectar. Acuérdense, estamos aquí apenas mudándonos de nuevo, es decir, por primera vez a este lugar y todavía estamos en ese proceso y estamos organizándonos. Pero para la próxima Navidad va a ser diferente. La Navidad del 2012 vamos a hacer algo tremendísimo aquí y vamos a hacer el buzón de la amistad otra vez. Pero uno de los problemas en el buzón de la amistad era de que muchas personas no le escribían a la persona que le correspondía y demás. Olvídate el regalito, por lo menos una notita, ¿no? Digo todo esto porque estamos ahora dentro de este plan y este espíritu navideño de celebrar una nueva fecha, una nueva época entre nosotros y es una época que se celebra casi en todo el mundo, pero sobre todo aquí en lo que es América, en los Estados Unidos, en los países hispanos y algunos países europeos. No todo el mundo celebra Navidad, tú sabías eso, no todo el mundo celebra. Para algunas personas esta no es época de Navidad. ¿Por qué? Y la razón no es por cuestión de cultura. La razón es por cuestión de significado. Porque en realidad, quiero decirte en esta mañana, de que la Biblia no nos habla a nosotros de la Navidad. Es más, no hay ni una sola enseñanza en la Biblia que nos diga a nosotros los cristianos o nos anime a celebrar el nacimiento de Cristo Jesús. No lo hay. No estamos diciendo que estamos en contra de eso. No estamos diciendo en esta mañana de que nosotros tenemos problemas con la Navidad. No estamos diciendo, como en algunas iglesias, por ejemplo, algunos líderes religiosos que creen y opinan que el arbolito de Navidad es malo, es pagano. Es cierto que hubo una relación hace muchos años atrás con los Druidas sobre el árbol de Navidad y cómo fue que usaban ellos, que no es este árbol de Navidad, es otro árbol. Pero entonces, para cambiar un poquito esa cultura, la Iglesia Católica le empezó a poner las bolas y decían que las bolitas de Navidad del árbol quiere decir la paz y demás. Y esto, para algunas personas tienen problemas porque se va mezclando. En realidad, nosotros no ponemos nada de esto, ni estos adornos porque estamos de acuerdo con algunos de esos tipos de enseñanza y nada por el estilo. Es más que todo porque ha habido una cultura como tal, que hemos adoptado, donde no está en contra necesariamente de la palabra de Dios. La palabra de Dios no dice que hagamos o que no hagamos durante la Navidad. Y entonces tenemos la libertad de dentro de nuestra cultura social añadir todos estos regalitos y demás. El árbol, el pino, por ejemplo, o el arbolito de Navidad. Yo nunca he visto un árbol de Navidad de mango. Y sería muy bueno, porque yo me comía los mangos. Pero no son ni de aguacate tampoco. Es un pino. ¿Y un pino por qué? Porque representa el árbol que más fácil de mantener. Yo me di cuenta ahora aquí en Ocala hace unos años atrás que el mejor salvo de sembrar es el pino. Yo me puse a sembrar palmas, algunas de ellas que traía de allá de Miami y en el primer invierno que vino se me murieron las palmas. Y se veían muy bonitas en el verano, yo me pensaba que yo estaba allá en el sur de la Florida, pero se murieron. Entonces ese es el árbol. Y encima de eso entonces, curioso, donde nosotros vivimos aquí en el área de Ocala hay mucho pino. ¿Tú te has fijado? Es más, sales aquí afuera de la iglesia, del templo y esto está lleno de pinos. Porque es el árbol que mejor se ve ahora en el invierno. Y también pues el color rojo tiene un significado que no tiene nada que ver con el significado de la sangre de Cristo y nada por el estilo. Otra vez es una cuestión cultural. ¿Por qué? Porque esta planta, por ejemplo, que vemos aquí, ¿cómo se llama esta planta? Poinsettia o Pascua. Se da solamente en esta época. Más ninguno. Yo tengo en casa unas plantas muy bonitas en el frente de la casa, que durante el año parece que están raquíticas. Y mira que le echo agua y le echo
fertilizante, abono y esas cosas, y no, parece que no pasa nada. Pero ahora en el invierno hacen así, florecen, no solamente se ponen verdecitas, sino empiezan a dar unas flores rojas. Solamente en el invierno da flores rojas. Entonces por eso es también el significado de esto. Para nosotros, culturalmente hablando, hemos adoptado todos estos significados. Pero en realidad se nos olvida el verdadero significado de la Navidad, que no es nada nuevo, quiero decirles. No es nada nuevo. Porque la Navidad inclusive no comienza con el nacimiento de Cristo Jesús. La Navidad en realidad comenzó muchos años atrás, cuando el pueblo hebreo recibe la promesa de parte de Dios. Y esto es lo que yo quiero compartir contigo en el día de hoy, ahí en Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9 nos habla a nosotros de un pueblo, que era el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, el pueblo que Dios había escogido, no porque eran mejores, no porque eran perfectos ni nada por el estilo, simplemente porque Dios quiso escogerlos a ellos voluntariamente. Y en el día de hoy yo voy a hablar de una palabra que refleja esa decisión que Dios tomó de escoger a este pueblo. Los escogió para llevar a cabo un plan que no fue fácil cumplir, pero un plan que Dios hubiera quizás cumplido mucho más rápido si ese pueblo hubiera sido un pueblo obediente. Escúchame, en el día de hoy, Dios pudiera hacer mucho más cosas con cada uno de nosotros si nosotros fuéramos obedientes a Dios. Dios pudiera glorificarse en nosotros y nosotros ser bendecidos mucho más de los que somos si prestáramos atención cuidadosamente a lo que Dios tiene que decirnos y nosotros abiertamente, voluntariamente, deseamos obedecer a Dios. Uno de los problemas que tuvo ese pueblo fue que no solamente fue desobediente a Dios y rebelde, sino que por su propia cuenta se empezó a mezclar con una serie de pecados y de costumbres o malas costumbres de aquel tiempo, que empezó a separarlos de Dios. Yo creo que tú sepas de que la Biblia nos enseña de que lo que nosotros nos separa de Dios es el pecado. El pecado es lo que nos separa de Dios. Esta gente empezó a separarse de Dios por esta razón. Ellos no estaban siendo obedientes a Dios. Ahora la Biblia entonces nos pone a nosotros una ilustración curiosa de lo que significa caminar con Cristo y caminar lejos de Cristo, o caminar con Dios y lejos de Dios. La persona que camina con Cristo anda en luz, muy bien. Y el que anda alejado de Dios anda en oscuridad. Bueno, tú sabes algo bien interesante, de que durante la Navidad también nosotros tratamos de representar eso. Porque fíjate, el arbolito le ponemos luces, hasta los árboles de atrás se le ponen luces. Y se le ponen luces atrás, fíjate, los adornos. Mucha gente gasta un dineral en luces en la casa. No solamente el dineral que tú gastas en comprar las luces, sino también cuando tú pones esas luces durante el mes de diciembre, el bill va a ser un poquito más alto. Es lo normal. Yo hace muchos años atrás dejé de poner luces. No por el bill ni nada por el estilo, sino por el trabajo. Porque yo decía, wow, trabajar tanto por 30 días solamente, y 30 días después subirme en la escalera y zafar todo aquello y guardar. Cuando yo tenía muchachos, cuando mis hijos son grandes y casados, pero cuando mis hijos eran pequeños, pues sí lo hacía. Y a ellos les gustaba ayudarnos y teníamos el día ese de el encendido de las luces en la casa. Cuando ya llegaba todo y ya vamos a ver si funciona. ¿No han visto esos programas, esos muñequitos que ¡pum! Aquello explota? No, siempre no fue bien. Eso es excited. ¿Cómo se dice excited? Excitante para los... esa palabra excitante, alguna gente sí como que excitante. Emocionante, gracias Anita. Ajá. Es emocionante, más que todo para los muchachos. ¿Por qué? Porque tiene un significado. La cuestión de la luz no es lo mismo una Navidad a oscura. Es más, te voy a decir una cosa. Si tú vas a mi casa ahora en la noche, la casa de mi vecino se ve mejor que la mía. Porque él tiene muchas luces.
Claro, como nosotros le hemos puesto set de luces a las plantitas y eso, pues yo ahora las enciendo para que no se vea tan mal en comparación con la casa de mi vecino, que tiene lucecitas rojas y azules y amarillas y verdes y todo lo demás, y se apaga y se enciende por el tiempo de la Navidad. Decimos esto porque tipológicamente el pueblo de Dios y lo que es la Navidad y el nacimiento de Cristo también representa exactamente lo mismo. Mira lo que dice Isaías capítulo 9, el versículo 2. Dice, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. El pueblo que andaba ¿en qué? En la oscuridad. Ahora, el problema es que este pueblo hebreo, los judíos no solamente eran, o no eran los únicos que andaban en oscuridad. No eran los únicos que tenían ese problema. Muchos de nosotros también hemos pasado la experiencia de andar en oscuridad. Te voy mucho más allá. Venir a la iglesia no quiere decir que estemos en luz. Leer la Biblia no quiere decir que estemos en luz. Porque el estar en luz en realidad va mucho más allá que las prácticas de algunas cosas que parecen que nos hace ser creyentes o cristianos o santos. En realidad, el andar en luz, cuando hablamos de que una persona sale de la oscuridad y entra a la luz, nos referimos a una persona que ha tenido una conversión, una relación con Cristo Jesús. Una persona que ha tenido la oportunidad de tener un encuentro con Jesús a través del Evangelio y le ha dicho a Cristo Jesús, Señor, yo quiero de que tú entres en mi corazón, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Y entonces esa persona pasa de oscuridad a la luz. Aquellos de nosotros que hemos hecho esa decisión anteriormente, sabemos que no tiene nada que ver con las luces naturales. Sabemos que no tiene nada que ver con ver mejor. Sabemos simplemente que esto tiene que ver con salir de la oscuridad en lo que se refiere a, ¿cuál es la palabra correcta? A nuestra ignorancia. Número uno, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Número dos, del poder entender bien el mensaje bíblico. Y número tres, de saber de que ahora Jesucristo es mi Salvador, es mi Señor, es mucho más allá que simplemente una representación. En el pesebre que en algunas ocasiones se pone en las iglesias, nos vamos a dar cuenta de algo bien interesante. Uno de los detalles que ponemos en el pesebre, ¿cuál es? Los reyes, animales, ¿qué más? El niño Jesús. El niño chiquito, el bebito, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? La estrella de Belén. La estrella de Belén. ¿Qué más? José y María. ¿Qué más? Los reyes. Pastores, los reyes. ¿Qué más? Falta algo que generalmente, que no falta. Una estrella. Ángeles. ¿Qué más? Falta algo. ¿La qué? La luz, dijo José. La luz, la luz, la luz. Pero déjame decirte algo. Según la historia bíblica, y eso lo vamos a ver la próxima semana, según la historia bíblica, el pesebre donde nació Cristo no había luz. Una de las cosas que reinaba allí era la oscuridad. Es más, te voy a decir una cosa. Cuando nació Cristo Jesús, tampoco había estrella. Y tú vas a decir, pastor, como que no, yo recuerdo haber leído. Cuando Cristo nació, en el pesebre no había ninguna estrella. Y yo sé que yo sé que te vas a ir a tu casa a buscar el texto bíblico para decir, el pastor se equivocó. De esto voy a hablar yo, no el domingo que viene, sino el otro, el domingo 25. Como es el domingo de Navidad, yo espero que tú estés aquí. De eso voy a hablar yo, porque de hecho se llama el mensaje Guiados por su luz. Ya está anunciado en el internet, Guiados por su luz. De eso voy a hablar yo. Y te voy a explicar cómo es, y te vas a dar cuenta bíblicamente de que en el pesebre no había ninguna estrella. No había ninguna luz, ninguna absolutamente. El pesebre era oscuridad.
Dilo otra vez. Él era la luz. Ay, bien interesante. Da un aplauso a José, da un aplauso a José. A José porque le pegaste, Jesús. José, muy bueno, José. Un aplauso también para Jesús, pero en esta ocasión José, que no es José el papá de Jesús, este otro José, para aquellos que no lo ven en la cámara, por si acaso, sí, porque van a decir, ay, ¿será José que llegó allí? No, no, este otro José. Este José vino de Cuba, donde no vi, y tú no eres María, es cierto. Y José viene de Cuba, donde no había mucha luz, ¿verdad, José? Que en aquel tiempo no había mucha luz de todas maneras. Mira, no había luz, pero sin embargo, Dios nos ha tolerado dentro de nuestra cultura y de nuestras costumbres el poner todos esos adornitos y adornar todo aquello y ponerle una lucecita. Porque generalmente tú sabes que hasta en la casita que uno le hace, uno le pone un bombillito ahí chiquitito adelante como... No existía. Jesús era la luz, es correcto. Porque el problema es que en esta ocasión dice el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido, porque esa luz era la promesa de Cristo Jesús. Ahora, atención, que te quiero decir una cosa. Cuando aquí en el libro de Isaías menciona esto, Jesús no había nacido. Es más, tomó varios cientos de años para que Jesús naciera. El problema era que había una promesa ya. Estaba la promesa de que Jesús iba a nacer y nosotros entonces íbamos a tener una luz. ¿Te recuerdas en la palabra ese texto bíblico sobre la Biblia que se refiere también a la luz, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino? Hay muchas personas que no entienden este tipo de expresión en este texto bíblico. Y yo había dicho anteriormente de que aquello es, en aquellos tiempos cuando se escribió este texto bíblico, lo común, porque estamos hablando en el camino, ¿okay? Es decir, cuando se habla de ese texto bíblico es alguien que andaba en el camino. Y en el camino la gente andaba con una lámpara de aceite, como si fuera un quinqué. No había flashlight. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Es en medio de la oscuridad, atención a esto, porque yo creo que tú entiendas esto, la palabra de Dios, lo que nosotros usamos ahora como la palabra, este es el reflejo de Cristo Jesús, de la luz de Cristo. Si tú quieres saber quién es Cristo, qué es lo que espera de nosotros, qué es lo que quiere que tú y yo hagamos, cuál es su carácter y demás, entonces tenemos que buscarlo en la palabra. Por eso hay una conexión aquí, todo está conectado en el mismo tema. Y dice, lámpara es a mis pies tu palabra, no aquí a mis pies. Cuando tú vas caminando en el camino, aquellos que han andado en el campo, yo he andado, y tú vas de un lado a otro en la oscuridad. Yo recuerdo, por ejemplo, en Cuba inclusive, iba a ver a mis tíos que vivían en el campo y algunos de ellos vivían distantes en el campo, pero distantes de un lado a otro. A mí me gustaba irme a casa de un tío, pero después tenía que dormir a casa de este otro. Y para irme de a casa de este tío aquí, en la oscuridad, la única forma era con una lámpara. Y tú vas aquí. Y mientras tú lleves la lámpara aquí, tú vas a ver donde dice, algunos de ustedes quizás identifique esta frase, el trillo. ¿Verdad? El trillo. El trillo quiere decir ese caminito que uno ha hecho caminando por la hierba para atrás y para adelante. Pero si tú haces así y la lámpara la pones por otro lado, te sales del trillo. ¿Sí o no? Te sales del trillo. Y te pierdes. Ahora, la lámpara entonces me ayuda a mí para andar en el trillo. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y cuando dice lumbrera mi camino, quiere decir que para yo saber dónde ir, yo todo lo que tenía que hacer es alzar la vista así de vez en cuando. Y había una lucecita por allá que yo sabía que esa era la casa del tío mío donde yo iba a dormir esa noche. ¿Me entiendes lo que me refiero? Es decir, si de pronto yo veía que el trillo cogía para allá, digo, uy, pero la casa está allá. ¿Entiendes? La casa está aquí. Es decir, la luz de la Biblia, de la palabra de Dios, me ayuda a saber cuál es mi diario vivir hoy, pero entonces me da una guía para dónde yo tengo que, o cómo yo tengo que vivir mañana. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ir? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Por eso Isaías le escribe a un pueblo hablándole de una luz, porque aquí parece que todo esto pasó ya, dice, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz.
Y tú dices, pero ¿qué luz ha visto si todavía Jesús no ha nacido aquí? Ah, porque esta es la lumbrera. La luz ya en el horizonte, en el futuro se ha encendido. Es como que de pronto ahora tú estés allí pasando mucho trabajo para poder pagar la renta y todo de tu casa y de pronto alguien viene y te dice, no te preocupes, Tito, no te preocupes, que de aquí a un año yo te voy a regalar $1.000.000. Y Tito dice, vi la luz. Eso quiere decir que por este año no me voy a preocupar tanto. Si en fin de cuentas, de aquí a un año, cuando me regalen el $1.000.000, voy a pagar mi casa y yo no voy a tener que pagar más. ¿Entiendes a lo que me refiero? Cuando tú tienes una promesa futura, y esa es una promesa válida, cuidado con esto también. Claro, si yo soy el que vengo y le digo a Tito, no te preocupes que te voy a dar $1.000.000, preocúpate y sigue pagando tu casa. Preocúpate mucho. Pero la promesa esta la hizo ¿quién? Dios. Dios. Y este pueblo sabía que las promesas que Dios le había hecho anteriormente, Dios las había cumplido, las había cumplido. Y en esta ocasión, Isaías le está hablando a un pueblo desobediente sobre una promesa futura, por eso es que parece que está ya presente y dice, el pueblo que andaba en oscuridad ha visto una gran luz sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Pero esa luz entonces ya resplandeció para nosotros. Ahora, cuidado, ha resplandecido para nosotros no porque Cristo nació hace 2000 años atrás. No fíjate que en la historia estamos al revés. Cuando Isaías dice estas palabras, Cristo todavía no había nacido, es decir, la luz estaba por llegarles a ellos. En el caso nuestro ya Cristo nació hace 2000 años atrás, pero sigue siendo una promesa futura, porque al menos que yo no crea en Cristo Jesús, esta luz no va a poder encenderse, diríamos, en ninguno de nosotros. En aquellos de nosotros en esta mañana que ya hemos confiado en Cristo, que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, que hemos puesto nuestra confianza en Jesús. Y yo déjame decirte algo, hay muchos creyentes que ponen su confianza en Jesús para que Jesús les resuelva el problema, para que Jesús les resuelva la situación económica, para que Jesús les dé trabajo. Los vemos en muchas ocasiones aún en esta iglesia. Gente que viene, que pide oración, que aún tú los ves sirviendo. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Y pastor, y ora por mí. Y oramos. Y Dios los bendice. ¿Y después qué pasa? Se van. ¿No los ves más? ¿No los ves más? Hablamos esta semana sobre los ministerios de autobuses. Yo estuve esta semana pasada en Atlanta, en una iglesia, que al llegar allí me asombré de ver 5 o 6 autobuses. Digo, hablando con el pastor, óyeme, pero increíble. Dice, le digo, tremendo ministerio y háblame, ¿cómo es que manejan? Pues ya yo he manejado esto anteriormente en California, un ministerio de autobuses, pero esta gente tenía 6. Increíble, nosotros tenemos uno solo, grande pero uno. Estos tenían 6 autobuses. Y él me dice, esto es solamente para recoger a las personas mayores que están en los homes, en los hospicios, que quieren venir a la iglesia. Dice, nosotros no recogemos a ninguna persona joven. A ninguna. Dice, porque ellos resuelven su problema para ir a trabajar y para ir a la compra y para ir al cine y a pasear. Y necesitan también resolver su problema para venir a la iglesia el domingo. Y hay muchas formas. Dice, pero los viejitos, personas mayores no tienen esa oportunidad. Y nosotros entonces lo que hacemos es darle transportación a este tipo de personas. Digo esto porque aún muchas personas están buscando la ayuda de Dios. Cuando buscan la luz de Jesús, no es la luz de la promesa bíblica. La luz de la promesa bíblica está basada en salvación, en una ayuda espiritual. Cuidado, no quiere decir que Dios no nos ayude en otras cosas. Porque cuando nosotros buscamos a Jesús genuinamente y queremos que Jesús transforme nuestra vida y nos entregamos a Él, entonces Jesús también nos resuelve el resto de los problemas. De acuerdo a su plan, de acuerdo a su plan. Pero nos olvidamos entonces de
garantizar nuestra entrada al cielo con Jesús y queremos solamente de que Jesús nos resuelva el problema temporal aquí ahora y nada más. Ahora, este Jesús o esta luz que se ha manifestado a cada uno de nosotros es una luz, escucha esto, es una luz que es gratuita, pero tiene al mismo tiempo un valor. Es decir, no tiene un costo, nosotros no tenemos que pagar nada por recibir la luz, pero tiene un valor. ¿Tú entiendes la diferencia entre costo y valor? Yo puedo venir y regalarte a ti esta Biblia hoy y es gratis, a ti no te costó nada, pero tiene un valor, porque yo tuve que pagar por la Biblia. Es más, si tú la vendieras también te vas a dar cuenta que tiene un valor, pero a ti no te costó nada, porque yo te la regalé. Lo mismo pasa en esta ocasión. Y mira lo que sucede en el versículo número 6. Ahí mismo estamos en Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros. Pero aquí hay una palabra muy interesante que dice ¿qué? La soberanía. Gobierno, bien interesante. Mira, la traducción o el significado de soberanía es control absoluto. Por eso es que se menciona como gobierno. Control absoluto. Es decir, que cuando yo recibo, atención con esto, cuando yo recibo la luz, que es la persona de Cristo Jesús, cuando yo creo en Cristo, lo acepto, cuando yo dejo que Cristo entre en mi vida y sea parte de mi vida, entonces Jesús empieza a tener, dice aquí, control absoluto. Mira lo que dice, por ejemplo, el versículo número 7. Dice, se extenderá su soberanía y su paz. Se extenderá. Y la pregunta es, ¿cómo se extiende la soberanía de Jesús? Porque acuérdate una cosa, Jesús no viene aquí a implantar un gobierno político como el que tenemos ahora. De hecho, el mismo Jesús, hablando del reino, de su reino, decía, no, él dijo, mi reino no es como el reino de los hombres, mi gobierno no es como el gobierno de los hombres, es diferente. Porque el gobierno de los hombres, atención con esto, el gobierno de los hombres, los que mandan son los hombres, los jefes, los que están arriba. Sin embargo, en el gobierno de Cristo Jesús, el reino de Cristo Jesús se manifiesta no por la presencia de Cristo Jesús, se manifiesta por ti y por mí. Por eso dice aquí en versículo 7, se extenderá su soberanía y su paz. Se extenderá ¿cómo? Cuando el reino de Dios va creciendo, que eso significa cuando tú y yo recibimos a Cristo Jesús y ahora lo compartimos con otras personas que no son creyentes y esas personas vienen a ser cristianos o creyentes y entonces reciben la luz de Cristo Jesús y vienen a ser parte del reino de Dios. Escucha, esto no tiene nada que ver con la iglesia. Digo esto porque me refiero a la iglesia local, perdón, la iglesia local, no la iglesia en general que la iglesia de Cristo. Sí, cuando una persona recibe a Cristo Jesús, automáticamente ahora es miembro de la iglesia de Cristo, de Jesús, que es lo que se llama el reino de Jesucristo, el reino de Dios. Entonces después existe el proceso para ser miembro de la iglesia local y tú escoges a la iglesia que tú quieras ser miembro, que tú quieras ir. Pero en esta ocasión entonces, cuando hablamos de esta luz que nosotros recibimos a través de Cristo Jesús, significa también que al yo recibir esta luz, si yo quiero salir de la oscuridad y entrar dentro de la luz ahora, yo necesito entregarle mi vida a Cristo y dejar que Cristo sea soberano en mí. Eso significa entonces que Jesucristo me va a indicar y me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer a partir de ahora. ¿Cómo yo necesito vivir también? Curioso. Hay muchas personas que no solamente quieren vivir en luz, dicen que viven en luz, pero el testimonio que dan no es ese. Este texto bíblico otra vez en el versículo 2 dice, el pueblo que andaba en la oscuridad. Si cuando yo vengo al conocimiento de Cristo Jesús, atención con esto, si cuando yo vengo al conocimiento de Cristo Jesús y recibo a Cristo en mi corazón,
yo vivo o puedo seguir viviendo como vivía anteriormente, entonces, ¿qué significa la oscuridad? ¿Qué significa? ¿Qué cosa es? ¿Cómo podemos traducir movimiento, este cambio de oscuridad a luz? Si no es otra cosa que antes de yo recibir a Cristo Jesús, yo tenía una forma de vivir que no agradaba a Dios, y ahora que yo soy cristiano, necesito hacer las cosas de acuerdo a la expectativa de Dios. Y yo necesito, ahora que estoy delante de la presencia de Dios, tener una vida, dice la Biblia, santa. Santa no quiere decir perfecta. Atención, no quiere decir eso. Una vida santa quiere decir una vida donde nosotros entendamos de que hay cosas que no le agradan a Dios. Así es como veremos a ser hijos de luz. Tampoco quiere decir de que nosotros seamos gente aburrida de nada por el estilo. De hecho, hay muchos mundanos que son bien aburridos y bien pesados. Y yo no quisiera estar con ellos. Hay algunos que son agradables, pero eso no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con el hecho de que ahora que yo soy cristiano, pues me olvidé de todo lo demás, me olvidé de mis amigos. Mucha gente tiene esa mala impresión, nosotros no enseñamos eso. Ahora que tú eres cristiano, ahora con mucho más razón necesitas estar pendiente de tus amigos que no son creyentes. Y que ellos vean en realidad qué ha pasado en tu vida. Y es necesario que tú tengas un contacto con ellos y que ellos vean la luz que hay en ti. Hay un corito ahí que dice, let it shine, déjala brillar, ¿no? ¿Recuerdan con ese corito? Que habla de la luz que hay en uno y dice, ¿cómo va el corito, Luis? Que tú te lo sabes, las letras. This little light of mine, ajá, esta luz, let it shine, dice, esta luz, dice little light, es una pequeña luz, pero en realidad no es una pequeña luz. Pero claro, si es solamente en mí, y un poquito mío y un poquito tuyo y un poquito todos los demás, viene a ser mucha luz en el mundo. Dice, esa luz que tú tienes en ti, déjala brillar, let it shine, dice el cántico. Y algunos dicen, bueno, I'm gonna let it shine on the club. Yo la voy a dejar que brille en la discoteca. No, eso no funciona. No funciona. Y yo entiendo para los jóvenes, escuchen, a aquellos que son jóvenes que van a la discoteca. Yo fui a la discoteca cuando era joven. Y te tengo que decir una cosa, hubo un tiempo en mi vida como cristiano donde yo entendí claramente de que yo estaba viviendo apartado de los caminos del Señor. Y de que mi testimonio, mientras ese tiempo que yo iba a la discoteca, nunca me permitió testificarles a mis amigos. Yo no tengo ni un solo amigo que yo haya podido traer a la iglesia que conocí en la discoteca. Eso no existe. Eso nos tenemos que quitar. Eso no existe. Quítenselo de la mente. A los jóvenes se lo tienen que quitar de la mente. Eso no existe. Tú vas a dejar que tu luz brille con tus amigos en la escuela, en el barrio, en las cosas que tú haces correctamente, pero cuando ya tú entras en un ambiente que no es apropiado, tú tendrás la mejor intención, pero no sirve. Es correcto, no se puede servir a los amos. Mira, por eso es que hay muchos problemas con esto de que vieron a un hombre, vieron al pastor en una barra y el pastor dice que le estaba predicando al borracho. Pudiera ser muy legítimo, no vamos a decir que no, no vamos a decir que no. Pudiéramos hacer muy legítimo, pero no funciona. Es mucho mejor predicarle al borracho fuera de la barra. Deja que salga. Mientras el borracho está en la barra y tiene una botella de ron adelante, mira, lo que tú le dices le entra por un oído y le sale por el otro. Ahora te voy a decir otra cosa. La luz, para que pueda brillar, tiene que estar en la oscuridad. Yo creo que tú entiendas eso. La luz, para que pueda brillar, tiene que estar en la oscuridad. Pero la oscuridad no quiere decir de que nosotros estemos mezclados haciendo las cosas que el mundo hace. Quiere decir de que nosotros estemos relacionados, por eso estamos hablando en esta mañana de no desconectarnos o apartarnos de nuestros amigos y de la gente. Tenemos que estar conectados con ellos. Tenemos que mantener una buena amistad. Tenemos que ser agradables. Tenemos que ver de que esa gente se sienta bien con nosotros y diga, wow, yo quiero ser amigo de este cristiano. No como algunos creyentes que en algunas ocasiones ya se convirtieron al cristianismo, al evangelio ahora,
y entonces todo es un problema. Y Tito, ¿por qué te peinas así? Esa no es una forma cristiana de peinarse. ¿Qué es eso? Y Tito, ¿por qué? Yo me acuerdo antes, habían personas, yo no uso casi las camisas ahora por dentro, muy poco. Una de las cosas, porque me lo pongo dentro ya no me veo más gordo, entonces mejor no la pongo por fuera. Claro, sí. Si no, mira la enseñanza de la semana pasada, que horrible. Me la metí por dentro, no sé ni por qué, y yo mismo me asusté cuando me vi ahí en la televisión. Dije, oh my God, mejor por fuera. Pero el que uno usara una camisa por fuera antes, no era aceptado en la iglesia, en la vida cristiana. Era de una persona muy baja. ¿Tú entiendes eso? Era de gente del mundo. Y sin embargo, nosotros nos hemos dado cuenta ahora que el ser cristiano no tiene absolutamente nada que ver con eso. No tiene que ver cómo nos vestimos, no tiene que ver cómo nos peinamos. Yo me fijo ahora que los muchachos que más pegue tienen son los que no se peinan. ¿Verdad que sí? No, en serio. Fíjate para que tú veas. Busca a los artistas y esos músicos y eso que son muy famosos. Eso no se peinan. Hasta pastores, ahora hay pastores que lo hacen. Yo lo he tratado de hacer, pero no me veo bien. Ya no, tú sabes, no se peinan, se ponen el pelo así, se ponen, ¿cómo se llama? Gel, como ese. Y uno dice, wow, en aquellos tiempos, en los tiempos de religión, si tú llegabas hacia la iglesia, no, claro, sí, te comían, es cierto. Sin embargo, nosotros nos hemos dado cuenta ahora de que para que nuestra luz pueda brillar, atención con esto, para que nuestra luz pueda brillar, necesitamos nosotros tener una relación genuina con Cristo Jesús, una relación personal con Cristo Jesús, fuera de los conceptos religiosos ni nada por el estilo, y entonces aprender a dar un buen testimonio, y hacer las cosas de acuerdo a lo que Jesús quiere que hagamos cuando nosotros nos exponemos a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la enseñanza, a la luz de lo que Jesús ha establecido aquí en su palabra. Nosotros necesitamos edificar una iglesia que no sea religiosa. Necesitamos edificar una iglesia que aún en el tiempo de Navidad nos salgamos de la costumbre esta normal de la Navidad. Nos tenemos que salir de esto. Navidad no es regalo, Navidad no es nada. Qué bueno que lo hacemos, qué bueno. No te olvides del pastor en las Navidades, de todas maneras. Por si acaso. Si no es árbol de Navidad, tú llegas y lo pones ahí en el pinito que está en la matica que está a la entrada de mi casa. Yo lo recojo después. Pero eso no es. Aprendamos a vivir esta época de Navidad, recordando más que todo el nacimiento de Cristo Jesús, no como una celebración, una fiesta, sino como un significado para la vida nuestra como cristianos, porque quiere decir el nacimiento de nuestra salvación. Quiero decir algo que no dije al principio, debía haberlo hecho. Dije de que la Biblia no tiene mención, no nos dice a nosotros, no menciona absolutamente nada sobre el nacimiento de Cristo. Es decir, la Biblia no nos enseña a nosotros a celebrar la Navidad. No es problema que lo celebremos, la Biblia no nos enseña, pero sin embargo, la Biblia sí nos enseña a nosotros celebrar la resurrección de Cristo Jesús. La Biblia no nos enseña a nosotros a poner un árbol de Navidad, pero la Biblia sí nos enseña a nosotros a acordarnos de la cruz de Cristo Jesús. ¿Ves a lo que me refiero? Sin embargo, no estamos, otra vez, como dije anteriormente, no estamos en contra de la Navidad. Lo celebramos, qué bueno que lo podamos hacer, qué bueno que podamos intercambiar regalos unos con otros, qué bueno que podamos encender las lucecitas en la casa y todas esas cosas. Pero no te olvides en esta Navidad, escucha bien, no te olvides en esta Navidad. Dejar brillar tu luz, la luz de Cristo Jesús en ti. Si usted ha sido bendecido a través de esta enseñanza bíblica, nos gustaría saberlo. Envíe sus comentarios escribiendo a info@ccvida.com o llamando al teléfono 352-624-3519.